Washington ha tomado una decisión estratégica irreversible al suavizar las sanciones contra el sector petrolero de Venezuela, allanando el camino para el regreso de las empresas estadounidenses al mercado energético más grande de América del Sur. Se trata de un movimiento decisivo en la estrategia de Estados Unidos para recuperar su influencia en la región y enfrentar directamente la presencia cada vez más fuerte de Rusia y China en Venezuela. Esta decisión no es simplemente una medida de alivio de las sanciones, sino un poderoso reordenamiento de piezas en la política exterior de Washington. Estados Unidos no solo busca restaurar la actividad económica en Venezuela, sino también eliminar a sus rivales estratégicos en la región sudamericana. Aunque actualmente estos países, especialmente Rusia y China, han consolidado una fuerte influencia en Venezuela, el nuevo movimiento de Estados Unidos demuestra que Washington no acepta un nuevo orden de poder en la región que se esté formando sin su participación. Este cambio refleja un giro marcado en la estrategia energética de Estados Unidos, en un momento en que la economía y la política internacionales enfrentan movimientos complejos. En Venezuela, uno de los países más ricos en petróleo del mundo, Estados Unidos no puede permitir que la nación permanezca fuera de su esfera de influencia. Restaurar los lazos comerciales con Venezuela no es solo un cambio en las relaciones económicas, sino un paso calculado para restablecer el equilibrio de poder en la región. La nueva política estadounidense, especialmente en el contexto de la globalización y la competencia feroz en el mercado energético, tendrá repercusiones profundas. Washington comprende claramente que la reapertura del mercado petrolero venezolano puede generar una gran perturbación en las relaciones entre las potencias globales. Lo que está ocurriendo en Venezuela no es solo la historia de un país que enfrenta una crisis energética, sino una partida de ajedrez estratégica en la que participan las grandes naciones. La decisión de Estados Unidos abrirá un nuevo capítulo en las relaciones internacionales, particularmente en la competencia por el poder entre las potencias. La parte estadounidense no solo impulsará las actividades de extracción de petróleo, sino que también emprenderá una estrategia a largo plazo para recuperar su nivel de influencia en Venezuela, debilitando así la influencia de sus competidores regionales. Esto es precisamente lo que busca Washington al promover el regreso de las empresas estadounidenses a Venezuela. Este paso podría perjudicar los intereses económicos de los socios estratégicos de Estados Unidos, pero consolidará la posición de este país en la lucha por el poder en América del Sur. Estados Unidos no se limita a suavizar las sanciones, sino que está tomando medidas estratégicas más amplias. La concesión de licencias para expandir las operaciones de petróleo y gas a empresas estadounidenses y la reducción de los impuestos a la exportación de petróleo son medidas de carácter estratégico con el objetivo mayor de aumentar la influencia de Estados Unidos en Venezuela, creando al mismo tiempo un entorno favorable para las empresas estadounidenses. No se trata de un cambio a corto plazo, sino de parte de una estrategia a largo plazo de Washington para mantener su presencia en esta región. Esto no es solo una victoria económica para Estados Unidos, sino que también podría generar una serie de consecuencias estratégicas para los países influyentes en Venezuela. Rusia y China, naciones que han invertido masivamente en el sector energético venezolano, seguramente reaccionarán con firmeza ante el movimiento estadounidense. El hecho de que Estados Unidos reabra el mercado petrolero de Venezuela no es meramente una restauración de la actividad económica, sino una forma en la que Estados Unidos fortalece su alcance en la carrera geopolítica en América del Sur. Estados Unidos entiende que suavizar las sanciones no solo traerá beneficios económicos, sino que también reforzará su papel en la competencia energética global. La reanudación de las exportaciones de petróleo de Venezuela a Estados Unidos no solo ayuda al país a recuperar su economía, sino que también altera el equilibrio energético mundial. Este es el momento en que Estados Unidos entra en un gran juego, donde rivales como Rusia y China tendrán que enfrentar una competencia creciente por parte de las corporaciones energéticas estadounidenses. La decisión de Estados Unidos de reabrir la industria petrolera venezolana activó de inmediato una fuerte reacción de Rusia y China,
socios estratégicos de Caracas desde hace mucho tiempo. Este movimiento no solo socava la influencia de Moscú y Pekín en Venezuela, sino que también obliga a la estructura de poder en América del Sur a enfrentar una nueva confrontación entre potencias. Rusia ha invertido fuertemente en Venezuela, especialmente en contratos petroleros y militares. Al suavizar las sanciones, el regreso de las empresas estadounidenses disminuirá el nivel de influencia rusa en este país. Moscú se verá obligado a enfrentar una competencia feroz para mantener el control de yacimientos petrolíferos clave, ya que las corporaciones energéticas estadounidenses tienen la capacidad de ofrecer tecnologías avanzadas y contratos más atractivos. China, con sus enormes inversiones financieras en Venezuela, también sentirá la presión cuando Estados Unidos se reincorpore a la industria petrolera. Pekín ha apoyado a Venezuela mediante grandes préstamos, pero ahora, el regreso de Estados Unidos podría reducir el monopolio chino en la explotación de los recursos venezolanos. China tendrá que enfrentar una situación difícil para mantener su influencia en Venezuela, especialmente cuando las corporaciones energéticas estadounidenses puedan ganar ventaja en el mercado petrolero internacional. Venezuela se convierte ahora en un campo de batalla de confrontación de poder, no solo en términos económicos, sino también de influencia política. Estados Unidos, Rusia y China consideran al país como un eslabón crucial en sus estrategias en América del Sur y en la arena internacional. Esta competencia no es simplemente una cuestión de petróleo, sino una lucha de poder con las grandes potencias, donde cada país busca proteger y expandir su influencia en Venezuela. Para Estados Unidos, reingresar a la industria petrolera venezolana es una estrategia a largo plazo para recuperar su esfera de influencia, no solo respecto a Venezuela, sino hacia toda la región sudamericana. Esto significa que Washington probablemente aumentará su presencia militar y diplomática en la región, incrementando la presión sobre Rusia y China. Esta confrontación, aunque no se desarrolle a través de guerras directas, aumentará la competencia feroz por el control de los recursos estratégicos. Las grandes potencias tendrán que incrementar su intervención, desde la cooperación económica hasta los acuerdos militares, para mantener o expandir su influencia en esta región. Venezuela ya no será un país solitario en las decisiones sobre sus recursos, sino que tendrá que enfrentar a potencias con intereses opuestos. En última instancia, la decisión de Estados Unidos no solo cambia las relaciones entre las naciones, sino que coloca a este país en un tablero de ajedrez de poder más grande, con la participación de múltiples partes y relaciones estratégicas complejas. La política de flexibilización de sanciones de Estados Unidos hacia Venezuela es un movimiento de cálculo estratégico. No es solo una mitigación de las medidas punitivas, sino parte de una estrategia a largo plazo para recuperar la influencia y ganar supremacía en la región sudamericana. La decisión de Washington no es una concesión momentánea, sino un cambio en el enfoque integral hacia la política exterior y energética. El Departamento del Tesoro de UU ha emitido licencias para expandir las operaciones de petróleo y gas para empresas estadounidenses en Venezuela, al tiempo que reduce los impuestos a la exportación de petróleo. Este movimiento, aunque de naturaleza económica, encierra objetivos estratégicos más profundos. Washington no solo busca restaurar los lazos comerciales con Venezuela, sino también recuperar su poder de influencia en la región, ampliando el alcance de la presencia de las empresas estadounidenses en uno de los mercados petroleros más grandes del mundo. Sin embargo, esto viene acompañado de un objetivo ulterior: eliminar la influencia de rivales como Rusia y China en Venezuela, creando simultáneamente un entorno político y económico favorable para las corporaciones estadounidenses. La flexibilización de las sanciones es el primer paso en la reestructuración de las relaciones y los movimientos estratégicos de Estados Unidos en Venezuela. Se trata de un movimiento para restaurar acuerdos previos que Washington tenía con Venezuela antes de que se impusieran las sanciones. No obstante, en el contexto político actual, restablecer esos vínculos no es sencillo. Los socios tradicionales de Estados Unidos en la región no se quedarán de brazos cruzados.
y la intervención estadounidense en Venezuela podría provocar reacciones de otros países y organizaciones internacionales. Sin embargo, este movimiento de Estados Unidos forma parte de una estrategia más amplia para reconstruir su posición en América Latina, una región que ha sido testigo del aumento de la influencia de potencias como Rusia y China a lo largo del tiempo. El incremento de la presencia de estas potencias ha obligado a Estados Unidos a cambiar su estrategia, pasando del aislamiento a una cooperación condicionada, lo que demuestra un gran giro en la política exterior de Washington hacia Venezuela y toda América del Sur. Estados Unidos ya no se aferra simplemente a las sanciones puras, sino que apuesta por un cálculo a largo plazo al ajustar su estrategia para restaurar y mantener su influencia en la región. Cabe destacar que aunque las empresas estadounidenses regresen a Venezuela, Estados Unidos mantiene el control y la influencia a través de herramientas financieras y políticas. De esta manera, Washington no solo recupera su presencia en el sector energético, sino que conserva un papel decisivo en las decisiones importantes de Venezuela. Este aumento de influencia ayudará a Washington a reestructurar los órdenes energéticos en la región, desafiando a las otras potencias que están impulsando su presencia en esta zona. Sin embargo, la confrontación no se limitará a la disputa por el mercado petrolero, sino que se extenderá a los ámbitos político y militar, donde las potencias compiten ferozmente por mantener su esfera de influencia. Este cambio de Estados Unidos marca un hito importante en el enfoque de Washington hacia los países latinoamericanos, especialmente en la explotación de recursos energéticos. Aunque esta estrategia puede ayudar a Estados Unidos a aumentar su ventaja económica, también conlleva muchos riesgos políticos y estratégicos. Si no se actúa con cautela, el regreso a Venezuela podría generar grandes riesgos a largo plazo, especialmente en el mantenimiento de la estabilidad política en la región. El gobierno de EE.U. necesita calcular cuidadosamente sus próximos pasos para evitar desestabilizar al gobierno venezolano, así como para asegurar que rivales estratégicos como Rusia y China no puedan reconstruir su influencia en ese país. A largo plazo, el hecho de que Estados Unidos suavice las sanciones y reabra las oportunidades de inversión en Venezuela puede generar cambios profundos en la estructura energética global. La restauración de las actividades de extracción de petróleo ayudará a Venezuela a recuperar su economía, pero también colocará al país en el centro de la competencia de poder internacional, donde cada decisión sobre producción, valor y control de recursos puede convertirse en un punto crítico de confrontación geopolítica. Washington debe prepararse para las consecuencias imprevistas, ya que esta competencia no solo tendrá lugar en las salas de reuniones políticas, sino también en los frentes estratégicos globales. La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado medidas de reducción de impuestos y ha permitido la participación de empresas privadas en el sector de los hidrocarburos, abriéndose a la inversión internacional. Este movimiento marca un cambio importante en la política económica de Venezuela, ya que el país abandona su modelo de monopolio estatal de larga data en la industria petrolera y transita hacia un modelo de cooperación con empresas privadas internacionales. Sin embargo, este cambio no es solo una decisión económica, sino un paso con un impacto profundo en la estructura política y de poder en Venezuela, así como en la relación entre este país y las potencias globales. Venezuela, con sus gigantescos recursos petroleros, ha desempeñado durante mucho tiempo el papel de uno de los mayores productores de petróleo del mundo. No obstante, la gestión ineficiente, la corrupción y una crisis económica prolongada han debilitado gravemente a la industria de los hidrocarburos, que solía ser el motor principal de la economía. El gobierno venezolano, bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, mantuvo un control absoluto sobre el sector. Pero actualmente, en el contexto de la recesión económica y la presión internacional, se están implementando medidas de reforma. La privatización de la industria petrolera marca una transformación evidente en la estrategia económica de Venezuela. Esto no solo refleja un cambio en el enfoque de la gestión de recursos, sino también una flexibilización de las políticas proteccionistas,
abriendo oportunidades para que los inversores internacionales, especialmente de Estados Unidos, regresen. Aunque este movimiento puede ayudar a Venezuela a recuperar su economía, también plantea una serie de preguntas cruciales sobre la soberanía de los recursos y el futuro de la industria petrolera nacional. Cuando Venezuela permite que las empresas privadas participen en el sector de los hidrocarburos, significa que los recursos nacionales ya no estarán controlados únicamente por el Estado. Esto crea el riesgo de que el país se convierta en un campo de juego para las corporaciones energéticas internacionales, permitiendo que los intereses nacionales sean dominados por grandes compañías de países de fuera de la región. Estas corporaciones no solo aportarán grandes inversiones, sino que también impondrán condiciones sobre la producción, la tecnología de extracción y los precios. Esto es algo que el gobierno venezolano debe considerar cuidadosamente, ya que, si no se controla estrictamente, el país podría convertirse en un lugar donde las empresas internacionales explotan recursos sin garantizar beneficios a largo plazo para el pueblo venezolano. Uno de los mayores riesgos es la pérdida de la capacidad de control nacional sobre sus recursos petroleros. Los contratos con empresas privadas podrían reducir la autonomía de Venezuela para decidir sobre la producción y el valor de las exportaciones de petróleo. Las corporaciones energéticas internacionales, con su poder financiero y tecnología superior, tendrán la capacidad de manipular el mercado petrolero de Venezuela, causando impactos negativos en la política de precios del petróleo y la asignación de recursos. En consecuencia, los beneficios del petróleo podrían dejar de pertenecer al pueblo venezolano para trasladarse a intereses internacionales. Además, permitir la participación de empresas privadas en la industria petrolera también plantea interrogantes sobre el nivel de transparencia y gobernanza. En un contexto donde los problemas de corrupción y mala gestión en la industria petrolera de Venezuela han persistido durante años, la privatización podría generar nuevos riesgos de falta de transparencia en los contratos y la gestión de recursos. Sin mecanismos de supervisión sólidos, el proceso de privatización podría crear oportunidades para que grupos de interés se enriquezcan mientras la mayoría de los venezolanos no se benefician de los recursos nacionales. Sin embargo, a pesar de las preocupaciones sobre los impactos negativos, la apertura de la industria petrolera a la empresa privada puede aportar ciertos beneficios a la economía venezolana. Las empresas internacionales, especialmente las de Estados Unidos, pueden ayudar a Venezuela a restaurar las actividades de extracción de petróleo, proporcionando tecnología y técnicas modernas para aumentar la eficiencia de la producción. Esto ayudará a Venezuela a mitigar la escasez de energía y podría recuperar parte de una economía que ha estado paralizada durante muchos años. No obstante, esto también podría empujar a Venezuela a una nueva confrontación con otras potencias, al tener que enfrentar la competencia por la explotación y el control de los recursos petroleros. La participación de empresas internacionales aumentará la intervención de las grandes naciones en los asuntos internos de Venezuela. Esto podría hacer que Venezuela pierda parte de su soberanía sobre sus recursos, especialmente cuando potencias como Estados Unidos, Rusia y China tienen intereses estratégicos en el país. El nuevo juego en el que participa Venezuela no es solo económico, sino también político. Cada decisión sobre impuestos, producción y políticas de extracción tendrá un impacto profundo en la posición política de Venezuela en el escenario internacional. El éxito o el fracaso de la política de privatización de la industria petrolera será el factor determinante para el futuro económico y político del país en los próximos años. A medida que Chevron y Exxon, las dos principales corporaciones energéticas de Estados Unidos, se preparan para regresar a Venezuela, no solo somos testigos del restablecimiento de la relación económica entre Washington y Caracas, sino también del aumento de la influencia estratégica de Estados Unidos en la región sudamericana. Se trata de un punto de inflexión importante en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela y abre una nueva etapa en la competencia por el poder entre las grandes potencias de esta zona. Chevron y Exxon son nombres gigantes en la industria petrolera global. El regreso de estas dos corporaciones
no es solo el restablecimiento de las actividades de extracción de petróleo en Venezuela, sino la forma en que Estados Unidos interviene en uno de los mercados petroleros más grandes del mundo, generando así un cambio estratégico en la estructura energética regional. Estas corporaciones no solo participarán en actividades económicas, sino que se convertirán en herramientas estratégicas de Washington para consolidar su influencia en Venezuela y en toda América del Sur. El hecho de que las empresas estadounidenses regresen a Venezuela puede impactar profundamente la estructura política y económica del país. En primer lugar, la presencia de Chevron y Exxon en Venezuela disminuirá la influencia de otros rivales estratégicos, particularmente Rusia y China, países que han desempeñado un papel fundamental en el mantenimiento de los contratos energéticos con el gobierno de Maduro en los últimos años. La restauración de las alianzas con las corporaciones energéticas estadounidenses será un duro golpe para los intereses nacionales de estos socios en Venezuela. Además, el regreso de Chevron y Exxon refleja una estrategia a largo plazo de Estados Unidos para restablecer su posición dominante en el mercado energético global. Con las compañías estadounidenses ganando ventaja en Venezuela, Washington no solo controlará recursos importantes, sino que también podrá ajustar factores como la producción, el valor y la exportación de petróleo, consolidando así su posición en el mercado energético internacional. Esto generará un gran cambio en el equilibrio de poder entre las potencias mundiales, especialmente en un contexto donde la situación energética global es cada vez más compleja. Sin embargo, el regreso de las corporaciones estadounidenses a Venezuela no estará exento de desafíos. Uno de los mayores problemas que debe enfrentar Estados Unidos es la reconstrucción de las infraestructuras dañadas y la mejora de la tecnología de extracción, lo cual requiere una inversión masiva. Aunque las empresas estadounidenses pueden aportar tecnología moderna, el reinicio de las actividades de extracción de petróleo llevará tiempo, especialmente en el contexto de los problemas persistentes de gestión y corrupción en Venezuela. La participación de las corporaciones energéticas estadounidenses también será un factor determinante en la reconfiguración de las relaciones diplomáticas en la región sudamericana. La relación entre Estados Unidos y los países de América del Sur cambiará notablemente cuando las compañías energéticas estadounidenses regresen. Esto puede generar cambios profundos en las relaciones entre Estados Unidos y sus socios regionales, aumentando al mismo tiempo la competencia por mantener la influencia y el acceso a los recursos petroleros. Venezuela ya no es el único país que puede decidir sobre su futuro energético. La participación de las corporaciones estadounidenses aumentará la presión sobre el gobierno de Maduro para negociar contratos energéticos y atraer a otros inversores internacionales. No obstante, esto también podría incrementar las tensiones políticas internas en Venezuela, ya que las empresas privadas, especialmente las grandes compañías estadounidenses, pueden influir en las decisiones políticas del gobierno. El regreso de Chevron y Exxon no es solo un evento económico, sino la reafirmación de Washington de que no permitirá perder el control de uno de los recursos más importantes del mundo. Se trata de un paso estratégico de Estados Unidos para consolidar nuevamente su influencia en Venezuela y en la región sudamericana, especialmente cuando los rivales estratégicos de Estados Unidos en esta zona están aumentando su presencia y buscando expandir su influencia. Sin embargo, en ese contexto, Venezuela tendrá que enfrentar una carrera por el poder, donde cada decisión sobre contratos energéticos, producción de petróleo o exportaciones afectará profundamente la estructura política y económica del país. ¿Podrá Venezuela mantener la independencia en sus decisiones o se verá arrastrada por el dominio de las corporaciones internacionales? Esto dependerá de la capacidad de control y gestión del gobierno venezolano para equilibrar los intereses entre los inversores internacionales y las demandas de soberanía sobre los recursos nacionales. Suavizar las sanciones y permitir el regreso de las corporaciones energéticas estadounidenses no solo ayuda a Venezuela a recuperar las actividades de extracción de petróleo, sino que también abre una gran oportunidad para reiniciar las exportaciones de crudo, especialmente hacia Estados Unidos.
Se trata de un paso estratégico que no solo ayuda a Venezuela a superar la crisis energética, sino que también podría cambiar todo el equilibrio energético global. Sin embargo, estas oportunidades vienen acompañadas de no pocos desafíos en términos de volumen de producción, control del valor del petróleo y la sostenibilidad de la recuperación a largo plazo. Reiniciar las exportaciones de petróleo desde Venezuela es un desafío colosal, pero también una oportunidad que no se puede perder. Venezuela, con la mayor reserva de petróleo del mundo, puede regresar rápidamente al mercado internacional si los problemas de producción y exportación se resuelven de manera efectiva. Se pronostica que después de que las compañías estadounidenses comiencen a importar petróleo de Venezuela, la flexibilización de las sanciones ayudará al país a incrementar sus exportaciones hacia mercados clave, especialmente a Estados Unidos, donde la demanda energética se mantiene elevada. No obstante, uno de los mayores desafíos para Venezuela es la cuestión del volumen de producción y la capacidad de mantener el valor de su petróleo. En los últimos años, la industria petrolera venezolana ha sufrido un declive severo debido a la falta de inversión, la mala gestión y la corrupción. El deterioro de las infraestructuras petroleras, la falta de tecnologías modernas y un personal técnico debilitado son factores que reducen la productividad y la calidad del crudo. El gobierno venezolano, junto con las empresas estadounidenses, tendrá que invertir mucho en la modernización de infraestructuras y en la capacitación de la fuerza laboral para poder aumentar la producción y satisfacer la demanda de exportación. Además, el aumento de las exportaciones planteará el reto de controlar el valor del petróleo venezolano. Estados Unidos será un mercado importante, pero no el único al que Venezuela puede dirigirse. Otros países, especialmente China e India, han sido socios estratégicos en la industria petrolera venezolana durante todos estos años. Ampliar las exportaciones hacia Estados Unidos podría cambiar la estructura del mercado y afectar la competencia entre las naciones consumidoras. Venezuela tendrá que ajustar su estrategia de exportación para asegurar que no dependa excesivamente de un solo mercado, mientras maximiza los beneficios de la expansión del mercado de consumo de petróleo. El reinicio de las exportaciones de petróleo tendrá un gran impacto no solo en la economía venezolana, sino también en la economía global. Los países importadores de petróleo se enfrentarán a un cambio en el suministro energético cuando el crudo de Venezuela regrese al mercado internacional. Esto podría alterar los precios y afectar los acuerdos energéticos internacionales. Venezuela no solo será un proveedor de energía, sino que se convertirá en un factor estratégico en el contexto de una competencia energética global cada vez más intensa. El mayor desafío que enfrenta Venezuela en el proceso de reinicio de las exportaciones de petróleo es mantener una producción estable y sostenible. El gobierno venezolano tendrá que lidiar con la administración de la industria petrolera en un contexto de problemas internos complejos, incluyendo la corrupción, la crisis económica y la inestabilidad política. El control de la producción y la exportación no será solo un dilema económico, sino también un problema político, donde factores como la soberanía de los recursos, los derechos de control sobre la tierra y los intereses de las corporaciones internacionales generarán impactos profundos. Además, Venezuela también tendrá que enfrentar la competencia de otros países productores de petróleo. Naciones como Arabia Saudita, Rusia y el propio Estados Unidos son grandes proveedores de crudo, y el regreso de Venezuela al mercado global puede alterar las relaciones energéticas entre estos países. Venezuela no solo debe mantener su ventaja en producción, sino que también debe competir con otros suministros para mantener estable el valor de su petróleo. El reinicio de las exportaciones petroleras de Venezuela no solo beneficia al país, sino que también impactará fuertemente en la estructura energética global. Cuando Venezuela recupere sus actividades de exportación de petróleo, será una señal de cambio en la estrategia energética global, abriendo nuevas oportunidades, pero también numerosos desafíos. El gobierno venezolano necesitará asegurar que puede mantener la estabilidad en la industria petrolera, controlando al mismo tiempo las exportaciones para maximizar el beneficio para la nación.
La decisión de Estados Unidos de suavizar las sanciones contra Venezuela no es solo un movimiento económico, sino un paso estratégico destinado a cambiar el equilibrio de poder energético global. Restaurar las relaciones económicas con Venezuela tendrá un impacto profundo en el orden energético mundial y consolidará la posición de Estados Unidos en la competencia energética internacional. La reaparición de las corporaciones estadounidenses en Venezuela no será solo una victoria en la relación bilateral, sino un símbolo de una estrategia de largo plazo de Washington para restablecer el control sobre los recursos energéticos a nivel global. Este paso de Estados Unidos no puede subestimarse. El hecho de reingresar a la industria petrolera venezolana ayudará a Washington no solo a recuperar la producción de petróleo, sino también a cambiar el equilibrio entre las naciones en la competencia energética global. Venezuela, con sus abundantes recursos petroleros, es un factor indispensable en la estrategia energética mundial. Estados Unidos no solo desea explotar este recurso, sino también asegurar que países como Rusia y China no logren el control de esta región. Este es un objetivo a largo plazo, ejecutado a través de una combinación de estrategias económicas, políticas y militares. A medida que las grandes corporaciones energéticas como Chevron y Exxon regresan a Venezuela, Estados Unidos no solo restaura su control sobre el mercado petrolero venezolano, sino que refuerza su posición en el contexto de la globalización. Estas empresas no solo participan en el proceso de extracción, sino que se convierten en herramientas estratégicas para ajustar las políticas energéticas internacionales. La presencia de compañías estadounidenses en Venezuela es una señal de que Washington está recuperando el control de la cadena de suministro energético y asegurando que otras potencias no puedan aumentar su influencia en la región. Sin embargo, Venezuela no es solo una parte de la guerra energética global, sino también un elemento crucial en la redefinición de la estructura política de América del Sur. Estados Unidos no ve a Venezuela únicamente como una fuente de suministro de petróleo, sino como un eslabón estratégico en su relación con otros países de la región. La política de Estados Unidos hacia Venezuela impactará directamente en las relaciones diplomáticas y militares en la zona. Restaurar los lazos con Venezuela abrirá grandes oportunidades para que Estados Unidos reconstruya alianzas políticas, al tiempo que impulsa su influencia en los países latinoamericanos que históricamente han sido una región clave en su política exterior. El regreso de Estados Unidos también alterará la estructura del mercado petrolero global. El hecho de que Venezuela se reincorpore al mercado internacional con el apoyo de las corporaciones energéticas estadounidenses reducirá la dependencia del país de socios como Rusia y China. Esto generará un cambio importante en la estructura de los precios del petróleo, así como en las relaciones estratégicas entre las naciones que extraen y consumen crudo. La recuperación de Venezuela puede actuar como catalizador para el cambio en la estructura global de la industria energética, en un momento en que los grandes países productores de petróleo buscan una competencia cada vez más feroz para mantener su influencia. Aunque grandes oportunidades aguardan a Venezuela, también es necesario advertir que el proceso de reestructuración de su industria petrolera no será sencillo. Se requiere una estrategia sólida para enfrentar los desafíos de infraestructura, tecnología de extracción e intervención de otras potencias. El gobierno venezolano debe asegurar que los recursos petroleros del país no sean dominados por corporaciones internacionales, sino que aporten beneficios reales al pueblo. Al mismo tiempo, Venezuela debe mantener su soberanía en la gestión de sus recursos, evitando que los socios internacionales ejerzan una influencia excesiva en las decisiones sobre producción y valor del petróleo. Estados Unidos tendrá que enfrentar grandes desafíos políticos y económicos al participar en el mercado venezolano. Sus socios en la región verán este movimiento como parte de la estrategia global de Washington para recuperar el control de los recursos y mantener su posición predominante en el tablero energético internacional. Sin embargo, el éxito de esta estrategia dependerá de la capacidad de Estados Unidos y Venezuela para colaborar en la reconstrucción de la industria petrolera, manteniendo al mismo tiempo una estrategia a largo plazo para estabilizar la situación en la región.
En resumen, la decisión de suavizar las sanciones y reestructurar la industria petrolera de Venezuela no es solo una victoria económica, sino parte de la estrategia de largo plazo de Estados Unidos para restablecer su control sobre los recursos energéticos globales. Con el regreso de las corporaciones estadounidenses y la apertura de la industria petrolera venezolana a la inversión internacional, seremos testigos de una reestructuración del poder energético global, donde Estados Unidos buscará afirmar su posición en la feroz competencia energética entre las potencias.